Bueno, hoy vamos a hablar de la geometría de los números complejos. Recuerden que un número complejo es un número de la forma z igual a más bi, donde i es la raíz cuadrada de menos 1. Estos números se pueden ver como una pareja de números, donde la componente en x o la primera coordenada representa la parte real, que es a, y la segunda coordenada representa la parte imaginaria, que es b. Esto es, a resulta ser la parte real de z y b la parte imaginaria de z. Usando esta identificación de un número complejo como una pareja de números, uno los puede dibujar en el plano de la siguiente manera. Entonces dibujamos aquí el plano. Aquí está el eje x, acá está el eje y. Si a es la parte real, digamos que a está por acá y b está por acá, el número complejo a más bi corresponde al punto AB en el plano, y a ese punto, como ustedes saben, se le puede asociar una flecha que arranca en el origen y termina en el punto AB. Ahora, esa flecha tiene dos características, que son una magnitud, que es su longitud y que vamos a denotar por R, y una dirección, que es el ángulo que forma esa flecha con el eje X y que vamos a llamar θ. A la magnitud de la flecha, a R, lo llamamos el módulo del número complejo z, y θ es un argumento de z. Y esos dos números caracterizan la flecha que representa el número complejo AB y por lo tanto al número complejo A más BI. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es aprender a calcular tanto R como θ. Entonces, para ello vamos a hablar de la representación polar del número complejo. Entonces, vamos a hablar de la representación polar. Entonces, recuerden que tenemos un número complejo z igual a más bi. Se puede dibujar en el plano de la siguiente forma, como hicimos ahorita. Si esto es A y esto es B, este es el eje X, este es el eje Y, este es el punto que corresponde al número complejo, esta es la flecha correspondiente a ese punto, este es el punto AB, ¿correcto? La longitud de esa flecha la estábamos denotando por R, que es el módulo, y el ángulo que forma esa flecha con el eje X lo denotamos por θ, es un argumento. Entonces, ¿cómo calculamos R, el módulo del número complejo? Para calcular el módulo del número complejo, uno simplemente aplica el teorema de Pitágoras. Observen que lo que tiene aquí es un triángulo rectángulo, donde R es la hipotenusa. Por lo tanto, R va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de un cateto, que es A, más el cuadrado del otro cateto, que es B. Entonces, eso daría el valor del módulo del número complejo. Este módulo también se representa mediante el siguiente símbolo. Al número complejo z lo encerramos entre dos barritas y eso representa su módulo. En cuanto a el argumento, como pueden ver, es este ángulo que está acá. Vamos a hacer un ejemplo un poco más adelante para ver cómo calcularlo, pero lo que quiero que observen ahora es que, dado el módulo y el argumento de un número complejo, uno puede calcular la parte real, que es A, y vendría dada por R coseno θ, usando trigonometría elemental. Recuerden que A vendría a ser el cateto adyacente en este triángulo rectángulo, y B sería igual a R seno θ, porque B es el cateto opuesto. Con esta fórmula que está acá, podemos reescribir nuestro número complejo z de la siguiente forma: R por coseno del ángulo θ más i veces el seno del ángulo θ. Esto que ustedes ven acá, esto
es lo que llamamos la representación polar del número complejo. Ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a calcular la representación polar a un número para que ustedes vean cómo se calcula tanto el módulo como el argumento de un número complejo. Entonces, para este ejemplo, recordemos, tenemos nuestro número complejo, acá A, B, acá está la flecha que representa el número complejo. Entonces recuerden, para encontrar el módulo, simplemente, para encontrar el módulo, que es R, simplemente usan Pitágoras y es igual a esta cantidad. En cuanto al argumento, lo que ustedes deben observar antes de hacer el ejemplo con números es que el seno del ángulo θ es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, pongamos esto en práctica con un ejemplo. Para este ejemplo vamos a considerar el número complejo. Nuestro número complejo va a ser el número complejo z, y ese número complejo es menos raíz de 2 menos i, y lo que queremos es calcular el módulo y el argumento. Calculemos el módulo de una vez. Entonces miren que la parte real de este número complejo es menos raíz de 2 y su parte imaginaria es menos 1. Por lo tanto, el módulo de este número complejo, el módulo de menos raíz de 2 menos i, es la raíz cuadrada de menos raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Ahora recuerden que menos raíz de 2 al cuadrado es 2, menos 1 al cuadrado es 1, por lo tanto esto es simplemente la raíz cuadrada de 2 más 1, que es la raíz de 3. Entonces ya tenemos el módulo de este número complejo. Ahora vamos a calcular su argumento, pero para calcular su argumento dibujemos este número complejo en el plano. Entonces vamos a dibujar el número complejo menos raíz de 2 menos i en el plano. Entonces para ello, aquí pongo mi plano, ¿sí? Recuerden que el número complejo que estamos representando acá es menos raíz de 2 menos i. Entonces la parte real es menos raíz de 2. Entonces aquí está menos 1, aquí está menos 2, menos raíz de 2 debe estar como por aquí. Su parte imaginaria es menos 1, que debe estar como por acá. Entonces el número complejo que estamos representando, el número complejo menos raíz de 2 menos i, está aquí. Entonces ese es el número menos raíz de 2 menos i, que si lo ven como un punto sobre el plano cartesiano es menos raíz de 2 menos 1. Menos raíz de 2 siendo la parte real y menos 1 la parte imaginaria. Recordemos que el módulo de este número complejo es, como calculamos, menos i es raíz de 3. Ok, muy bien. Ahora, sabemos que el seno del argumento, bueno, primero, ¿cuál es el argumento? O un argumento. El argumento es este ángulo que está acá. El argumento de este número complejo. O un argumento, ya vamos a ver que un número complejo tiene infinitos argumentos. El seno de ese ángulo es cateto opuesto, que en este caso corresponde a la parte imaginaria, que es menos 1, dividido entre el módulo, que es raíz de 3. Si usted quiere calcular el coseno de ese número complejo, sería cateto adyacente, que en este caso es la parte real, que es menos raíz de 2, dividido entre el módulo, que es raíz de 3. ¿Okay? Entonces, para calcular el ángulo θ, uno lo que hace es calcular un ángulo cuyo seno sea menos 1 sobre raíz de 3. Entonces usted dice, bueno, calculemos un ángulo cuyo seno sea menos 1 sobre raíz de 3.
Y si usted hace ese cálculo, si usted usa una calculadora o algún aparato electrónico, algún software para calcular, eso le da menos 0.615479, etc. Vamos a representar este ángulo en el mismo plano donde tenemos dibujado al número complejo menos raíz de 2 menos 1. Menos raíz de 2 menos i. Si ustedes observan, ese ángulo corresponde a un ángulo en el cuarto cuadrante, que es este, y que está medido en esta dirección. Este ángulo es el correspondiente a menos 0.61, 54, 79, etc. Pero el que queremos es este ángulo que está acá en azul. Observe que si usted le quita el signo a este ángulo, obtiene el número 0.615479. Este ángulo está medido en radianes. El valor de la medida de este ángulo sin signo es igual a la medida de este ángulo aquí sin signo. Es decir, este ángulo y este ángulo miden lo mismo si quitamos el signo. Por lo tanto, el ángulo θ es simplemente tome pi hasta acá y súmele el valor de este ángulo sin el signo, es decir, pi más 0.615479. Ese corresponde a un argumento de nuestro número complejo. Y aquí tienen la observación que les quería hacer. Si usted llama a este ángulo θ sub 0, observe que si parte de aquí, llega acá y luego se mueve un ángulo de 2pi, llega al mismo punto. Es decir, si llega hasta acá y luego miden un ángulo a partir de de 2pi radianes, vuelven a caer en el mismo lugar. Por lo tanto, cualquier número de la forma θ sub 0 más cualquier múltiplo de 2pi, donde k es un número entero, puede ser positivo o negativo, lo único que queremos es que sea un número entero. Si usted mide el ángulo θ0 y le suma cualquier múltiplo de 2pi, esto también es un argumento para el número complejo z. También es un argumento. ¿Okay? Entonces, un número complejo tiene infinitos argumentos. Eso es una observación muy importante. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve la representación polar de un número complejo? Bueno, lo primero que les voy a mostrar es que multiplicar números complejos en forma polar es muy sencillo. Supongamos que tenemos dos números complejos Z1, que digamos que su módulo es R1 y su argumento es θ1. Y tenemos otro número complejo Z2, y ahora los multiplicamos. Lo que va a suceder es que vamos a obtener esta bellísima fórmula. Cuando usted multiplique dos números complejos en forma polar, ¿sí? Esta es la forma polar del número complejo, lo que sucede es que uno multiplica los módulos, y suma los argumentos. Entonces aquí va a aparecer coseno más i veces seno, pero lo que aparece dentro de los paréntesis del argumento del número complejo producto es el argumento del primer número complejo sumado con el argumento del segundo número complejo. Es decir, cuando usted multiplique números complejos en forma polar, lo que ocurre es que se multiplican los módulos y se suman los argumentos. ¿Por qué esto es cierto? Voy a mostrarles, o les voy a dar un pequeño argumento para mostrarles que esto es cierto.
voy a calcular la parte real de este número complejo y voy a mostrar que la parte real de este número complejo es esto que está aquí, es el producto de los módulos por el coseno de la suma de los argumentos. Ustedes, como ejercicio, van a mostrar que la parte imaginaria de este número complejo es el producto de los módulos por el seno de la suma de los argumentos. Entonces veamos, a ver, vamos a calcular la parte real del producto de los dos números complejos. Ahora, ¿cómo calculo la parte real de un producto? Me fijo en el producto cuando los multiplique, qué cosas quedan que no quedan multiplicadas por i. Entonces, si ustedes observan y yo tomo R1 por coseno de teta 1 y lo multiplico por R2 coseno de teta 2, no hay un factor i. Entonces, R1 por R2 coseno de teta 1 por coseno de teta 2 no tiene i. Y si yo multiplico R1 i veces seno de teta 1 por R2 i veces seno de teta 2, el factor i desaparece porque i por i es menos 1. Entonces esto se vuelve menos R1 por R2 seno de teta 1 por seno de teta 2. Recuerden, el menos viene de haber multiplicado i por i. Factorizamos R1 R2 y queda coseno de teta 1 por coseno de teta 2 menos seno de teta 1 por seno de teta 2. Y ya ustedes lo último que deben hacer para terminar de mostrar que la parte real de este número corresponde a este producto es que esto que está aquí es nada más y nada menos que la fórmula para el coseno de la suma de dos ángulos. ¿Okay? Siguiendo estos mismos pasos, espero que ustedes traten de mostrar que la parte imaginaria corresponde a esto y eso mostraría la fórmula que está aquí. Ahora, esta fórmula, aparte de ser bellísima, motiva una fórmula que tal vez es aún más bella. Es una fórmula que le debemos a Euler. Sucede lo siguiente. Suponga que usted escribe su número complejo ahora de la siguiente forma. Por decir algo, usted tiene z1 y lo escribe como su módulo multiplicado por e a la i por su argumento. Y escribe el número complejo z2 como r2 por e a la i por su argumento. Ahora multipliquemos. Multipliquemos siguiendo todas las leyes que ustedes conocen para multiplicar potencias con una misma base, etc. Entonces, si usted multiplica z1 por z2, ¿qué sucede? Queda r1 por e a la i teta 1 por r2 por e a la i teta 2. Como la multiplicación es conmutativa, yo puedo rearreglar lo que está aquí y escribirlo de esta forma. Teta 1 e i teta 2. Y ahora observen que aquí tengo el producto de dos potencias con la misma base. Cuando eso ocurre, lo que uno hace es deja la base y suma los exponentes. Ahora, teniendo en cuenta que i es factor común de ambos, entonces esto quedaría así. Ahora, lean lo que quedó acá. Aquí dice que si yo escribo mis números complejos de esa forma y los multiplico, lo que sucede es que tendría que simplemente multiplicar los módulos y sumar los argumentos, que es lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior. Cuando multiplicamos dos números complejos en forma polar, lo que hacemos es multiplicar sus módulos y sumar sus argumentos. Eso sugiere la siguiente fórmula, que es una fórmula de Euler. La fórmula de Euler dice que si yo tomo e a la i teta, eso es igual a coseno de teta más i veces seno de teta. Esta es la fórmula de Euler. Ahora, lo que acabo de decir, este cálculo que está acá arriba, no demuestra la fórmula de Euler, pero la motiva. Lo que ustedes deben observar para comprobar la validez, no solo motivar, sino comprobar la validez de la fórmula de Euler, es recordar la serie de Taylor de e a la x. Recuerden que la serie de Taylor de e a la x, la serie de Taylor de e a la x
La serie de Taylor era la suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Ahora, recuerden que la serie de Taylor de coseno de x es la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n x a la 2n sobre 2n factorial, y la serie de Taylor de seno de x es suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Entonces miren la similitud entre estas tres series. E a la x contiene todas las potencias de x divididas entre n factorial. Coseno de x solo contiene las potencias pares alternadas divididas entre 2n factorial, mientras seno de x contiene todas las potencias impares alternadas. Es como si la serie de e a la x de alguna forma se estuviera dividida en la serie de coseno y la serie de seno. Esa intuición o ese hecho que se puede observar escribiendo las series de Taylor de cada una de e a la x, coseno de x y a la x, es la manifestación en series de Taylor de esta fórmula. Bueno, muy bien. Entonces, para terminar, voy a dar un ejemplo donde calculamos la forma polar de un número complejo y lo escribimos a la manera de Euler escribiéndolo como el producto de un módulo por e a la i veces su argumento. Entonces consideren el número complejo 1 más i. Ese es nuestro número complejo. ¿Ok? Entonces, módulo de ese número complejo es la raíz cuadrada del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Eso es raíz de 2. Calculemos el argumento de ese número complejo. Para calcular el argumento de ese número complejo lo voy a dibujar en el plano. Como la parte real es 1 y la parte imaginaria es 1, entonces usted se da cuenta que el número complejo es este punto, o queda representado por este punto en el plano cartesiano, que es el punto 1, 1. Entonces es muy fácil usted calcular ahora el argumento. Simplemente usted se da cuenta que este ángulo, que es θ, el seno de ese ángulo es cateto opuesto, que es 1, sobre el módulo del número complejo, que es raíz de 2, está en el primer cuadrante, y un ángulo cuyo seno sea 1 sobre raíz de 2 y esté en el primer cuadrante es el ángulo pi cuartos. Esto a lo mejor ustedes lo han visto más como raíz de 2 sobre 2, pero es lo mismo. Entonces el argumento de ese número complejo es pi cuartos. Por lo tanto, ¿cómo escribiríamos ese número complejo a la manera de Euler? Sería 1 más i sería módulo, que es raíz de 2, e a la i veces su argumento. Ahora, si lo escriben en forma polar, eso sería raíz de 2 coseno de pi cuartos más i seno de pi cuartos. Fíjense que aquí estoy aplicando la fórmula de Euler. ¿Ok? Bueno, muy bien. Y para mostrarles más adelante por qué es tan importante esta representación a la Euler, en el próximo video les voy a responder una pregunta interesante, que es la siguiente. Ustedes saben que raíz de 1 tiene dos raíces cuadradas, que son 1 y menos 1, porque 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado también es 1. Pero cuando ustedes les preguntan cuál es la raíz cúbica de 1, ustedes responden que es 1 y que no hay más. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué si 1 tiene dos raíces cuadradas, por qué no tiene tres raíces cúbicas? La respuesta es que sí tiene tres raíces cúbicas, y eso lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, muchas gracias.